Muy buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien en esta nueva semana que estamos iniciando el día de hoy. Y bueno, pues bienvenidas a la clase virtual de la presente semana, la semana número 13. Continúa avanzando el segundo bimestre, en este caso de la materia de Derecho Mercantil. Y bueno, pues como hemos venido haciendo en las anteriores semanas, en esta semana igualmente corresponde estudiar un nuevo contrato, una nueva modalidad contractual que se encuentra regulada en el Código de Comercio. Voy a proceder a abrir el documento de presentación para compartirles la misma, ¿de acuerdo? Ya. Bueno, aquí está la presentación de la presente semana, en la cual en esta clase vamos a ver el contrato de factoring, también denominado venta de cartera. Se le puede denominar de cualquier manera. Este es el contrato previsto para esta semana. Para comprender cuál es el objeto, cuál es la naturaleza de este contrato, debemos también saber cuáles son los elementos que componen al mismo. Los elementos del factoring. El factor, denominada entidad de factoring, el factorado o cliente cedente, que suele ser una pyme, quien cede sus créditos, facturas al factor para que éste cobre al deudor. Bien, pues al final el, el factoring consiste en eso, ¿no? Un sujeto comercializa sus facturas pendientes de cobro, su cartera, por cobrar a una empresa denominada factor, que se encargará de cobrar esa deuda acumulada en las facturas. En eso consiste el contrato de factoring, que aunque el deudor no es parte directa del contrato de factoring, es quien genera el contrato. Y aquí ustedes pueden ver cómo es la relación entre las partes, ¿no? El deudor, el cedente, que es quien tenía la titularidad de las facturas, y le cede al factor, quien se encargará de cobrarle directamente al deudor. Vamos a hablar un poco de antecedentes históricos del por qué actualmente se encuentra regulada esta figura contractual en el Código de Comercio ecuatoriano. El contrato de factoring nació en la época colonial, alrededor del siglo XVII. Su objetivo era facilitar el comercio entre Inglaterra y los Estados Unidos de América. En este comercio, los norteamericanos se veían sometidos a grandes riesgos a la hora de cobrar sus facturas a los ingleses, principalmente por cuestiones de ubicación y distancia geográfica. Por ello, apareció en Norteamérica una figura similar al factoraje, que asumían el riesgo comercial de estas operaciones y adelantaban el pago de las facturas a los empresarios de la exportación de Inglaterra. La base del servicio de factoring es la eliminación del riesgo y financiación a cambio de facturas, que hoy en día se ha desarrollado de forma muy importante por el volumen del mercado, especialmente en Estados Unidos y en Europa. En nuestro país, en Ecuador, se encuentra regulado en el Código de Comercio desde el 29 de mayo de 2019, cuando entró en vigor este cuerpo normativo, concretamente los artículos 667 a 672 de esta norma. Por lo tanto, el contrato de factoring constituye un negocio de créditos, por el que el adquirente, denominado factor, compra títulos de crédito y con ello transfiere recursos al cliente adherente, que los recupera del deudor cedido cuando éste paga la obligación. Esa es la idea: comprar una cartera que está por cobrar a cambio de una retribución a favor del factor. Los elementos personales que componen el contrato de factoring. El factor es la compañía de comercio legalmente constituida, que incluye en su objeto social la realización profesional y habitual de operaciones de factoring o descuento de facturas comerciales negociables. Por lo tanto, el factor es aquella compañía que se dedica a, su objeto principal o objeto secundario puede ser el factoring, entonces se dedica a adquirir facturas negociables a otras empresas.
Adquieren los títulos de crédito o facturas comerciales negociables y adelantan fondos a sus clientes las obligaciones siguientes. Lo que hace el factor es gestionar el cobro de los créditos, financiar al proveedor, le entrega ese monto que está pendiente de pagar y asume el riesgo de insolvencia de los deudores. Por lo tanto, las empresas de factoring lo que tienen que dedicarse también es a hacer un análisis riguroso de la cartera que van a comprar para estimar si es una cartera de difícil cobro, si es más accesible o más sencilla de cobrar y por lo tanto en función de esos elementos, de esos indicadores de riesgo de cobro o riesgo de insolvencia de los deudores, se determinará la contraprestación al cedente. El factorado o cliente adherente es la persona natural o jurídica portadora de títulos de crédito que negocia o entrega esta cartera al factor y recibe un precio por ella. Los deudores jurídicamente no son parte en el contrato de factoring. Sin embargo, es su condición económica la que determina el grado de riesgo que asume el adquirente. Por lo tanto, como les indicaba, tenemos al factor, tenemos al factorado, esas son las dos partes que intervienen en la relación contractual, en la suscripción del contrato de factoring, y jurídicamente el deudor, o los deudores que quedarán obligados por estas facturas, no son jurídicamente vinculados por este contrato. Pero el factor va a tener que realizar un análisis profundo y basado en indicadores de riesgo para determinar la calidad de esa cartera y lo sencillo o la mayor utilización o menor de recursos para poder cobrar esa deuda. Y en función de ello, pues calcular la contraprestación que le va a pagar al cedente. Como siempre hacemos, también es importante revisar cuáles son las características que definen la naturaleza del contrato de factoring. El contrato de factoring es un contrato, una relación contractual consensual, ya que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. También es un contrato principal, ya que el contrato de factoring subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Es bilateral, ya que por supuesto las partes contratantes se obligan recíprocamente. El factorado se obliga a entregar las facturas y títulos de crédito y el factor se obliga a pagar el precio. Esas son, ya lo veremos un poco más adelante, pero las obligaciones principales es esa, ¿no? El factorado se obliga a entregar las facturas y títulos de crédito como herramientas de cobro y el factor se obliga a pagar el precio pactado entre las partes. También es un contrato, por supuesto, oneroso, ya que tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. ¿Qué busca el factor? Pues conseguir un margen de beneficio que consistirá en la diferencia el valor que le va a pagar al cedente versus el valor que consiga realmente recuperar del cobro, mientras que lo que busca el factorado es conseguir liquidez rápida y librarse del riesgo de cobro de la cartera. Por lo tanto, sabe que no va a conseguir con la venta con el contrato de factoring recuperar el 100% del monto adeudado contenido en las facturas y en los títulos de crédito, pero va a conseguir un porcentaje elevado de la totalidad y además se desprende del riesgo de cobro. Y también es un contrato conmutativo. ¿Qué significa esto? Que cada parte se tiene como equivalente a lo que la otra debe dar. En cuanto a las modalidades, tipología, tipos de factoring que podemos encontrar en la práctica, existen varias modalidades que mencionaremos a continuación. Sin embargo, para conocer su naturaleza y características de cada una de estas modalidades, les sugiero que por favor revisen la bibliografía principal de la materia, ya que esa bibliografía se desarrolla mucho más en profundidad cuáles son los tipos de factoring que encontramos y sus características. Por lo tanto, a grandes rasgos podemos decir que tenemos, en cuanto al criterio de territorialidad, al ámbito territorial de la operación, puede ser un factoring nacional o internacional en función de si el origen de esa cartera se encuentra destinada a deudores o sobredeudores que radican en el país, o puede ser un factoring internacional también.
Por el riesgo que asume el factor, puede ser un factoring denominado con o sin recurso. ¿Qué significa con recurso? Significa que el factor no asume el riesgo de la falta de cobro y lo seguirá asumiendo el cedente, mientras que el factoring sin recurso es lo contrario. Implica que el factor, al momento de adquirir la cartera por cobrar, asumirá el riesgo de cobro y si no puede cobrar cierto porcentaje, deberá asumir ese porcentaje que no puede cobrar. Según el artículo 671 del Código de Comercio, la regla general es que todos los factoring se dan sin recurso, salvo convención en contrario en el contrato. La regla general, por lo tanto, como les indico, si no se estipula nada en el contrato, será un factoring sin recurso en el cual el factor asumirá el riesgo de falta de pago de los deudores. Y según la forma de ejecución del contrato respecto a los deudores, en el contrato de factoring puede establecerse la notificación a los deudores o excluirla, con notificación y sin notificación. Ya dependerá de lo que decidan las partes contractuales si desean notificarles a los deudores que ha habido esta cesión de la cartera, pues con esa notificación implicará que ya el deudor no debe pagar al titular original, sino que deberá pagarle directamente al factor. ¿De acuerdo? Y en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes en un factoring, los derechos y obligaciones que podemos destacar respecto al factor, respecto al adquirente de la cartera, derechos tiene cobrar los créditos cedidos a los deudores del adherente judicial y extrajudicialmente, también percibir una comisión por los servicios que presta el factorado en la gestión de cobro de las cuentas cedidas y otros servicios. Y también tiene como derecho el factor, en el factoring a la vista, tiene derecho a los intereses. Y como obligaciones, la obligación principal es pagar el precio de la cartera cedida, el precio que convengan las partes, asumir el riesgo que implica todo crédito por insolvencia o no pago, cuando ha renunciado a los recursos que tendría contra el adherente. Esto es, en la mayoría de casos sucede así cuando es un factoring sin recurso, que es la regla general, deberá asumir el riesgo de la falta de pago por parte de los deudores. Y también recuperar, tiene como obligación principal también recuperar los créditos cedidos. Y en cuanto al cliente factorado, que es el cedente de esa cartera, tiene como derechos percibir el pago por parte del factor por los créditos que le ceda y también exigir que el adquirente cumpla con las obligaciones respecto de los créditos cedidos. Como obligaciones tiene que entregar legal y materialmente los documentos cedidos, aquellos títulos de crédito donde se contengan las obligaciones pendientes de cobro, que normalmente son facturas comerciales libremente negociables. Ahí se contiene básicamente el factoring, es lo más habitual, y garantizar la existencia de los créditos, notificar a los deudores con el traspaso del crédito y pagar al factor la remuneración que se haya previsto contractualmente. Esto en cuanto a las obligaciones que tiene el factorado, que es el cedente de la cartera. Esto en cuanto a derechos y obligaciones de las partes en una relación contractual de factoring, y esto es básicamente este contrato de venta de cartera. Les invito, obviamente, les sugiero que revisen también la bibliografía y los recursos adicionales que la materia pone a su disposición, ya que hay elementos que son un poco más complejos de entender, obviamente. Pero si en este momento tienen alguna duda o consulta puntual, también lo podemos resolver si así lo consideran oportuno. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Em, con respecto a lo que dice de factoring, a ver si me puede desglosar un poquito más a qué se refiere eso es como las letras, como los pagarés, es un contrato, pues, para entenderlo, porque la verdad para mí nuevo, no he Ujú. escuchado. Y me gustaría un poquito más el desglose de eso, porque la verdad me quedé en el aire. Gracias. Eh, bueno, es lo que les expliqué en la clase, ¿no? Precisamente, pues es un contrato mercantil en el cual una parte que tiene
contenido en documentos mercantiles como no suelen ser facturas. Yo tengo como empresa facturas por cobrar. Entonces decido que no voy a ser yo quien cobre esas facturas, sino que voy a ceder esas facturas a una empresa tercera que sea esa empresa quien cobre esas facturas. Pero en el momento que yo entrego las facturas, a mí me van a entregar un precio por esas facturas. Si tengo facturas que están evaluadas, por ejemplo, en $20.000, la empresa que me está comprando la cartera no me va a entregar $20.000, me van a entregar a lo mejor unos 16, $17.000 y ese margen es la ganancia de la empresa, pero el del factor que se denomina, de quien adquiere esa cartera por cobrar. Todo eso que implica que las empresas que hacen factoring hacen un análisis muy profundo de los tipos de cartera que se le pretenden comercializar. Entonces ahí ven varios indicadores como el riesgo de cobro, la insolvencia en la que puede incurrir el deudor y en base a todo ese estudio que hacen de la cartera, pues determinan cuál es el precio que van a pagar por por esa cartera que se les pretende vender. Eso es básicamente el factoring. Entonces en eso consiste. Es la cesión o la venta de la cartera por cobrar a un tercero. Gracias, doctor. Ahorita le entendí. O sea, son como, por ejemplo, cuando uno tiene deudas en los bancos y venden a las carteras a una agencia o lo que sea. De eso se trata, ¿cierto? Más o menos así. Más o menos, pero eso es recuperación de cartera vencida que hacen las entidades financieras. O sea, no es exactamente lo mismo. El factoring es ya una relación contractual que existe entre una empresa que tiene facturas por cobrar y una empresa que se dedica a factoring, que normalmente son entidades financieras los que se dedican al factoring. Eh, pero bueno, lo otro es cesión de cartera vencida. eh, es una disposición contractual, ¿no? Se contrata a alguien para que haga el cobro de la cartera vencida, extrajudicial o judicialmente. No es lo mismo que el factoring. Gracias, doctor. Pero ya más o menos le entendí de qué se trata. Gracias. Esa es la idea del factoring, para que lo tengan claro. Profe, en el caso de Ecuador hay bastante de esto, porque casi no, parece que no hubiera estos casos en nuestro país, al menos de lo que he conocido. Pues se sorprendería porque muchísimas empresas acuden a este recurso para obtener liquidez, ¿no? Ah, no es lo más habitual tampoco, pero sí hay un volumen importante de factoring, en el cual pues eh, deciden ceder su cartera para que sea otra entidad quien asuma el riesgo con la condición de incluso perder, ¿no? De incluso perder, porque no olvidemos que también el cobro de facturas pues supone la utilización de recursos extrajudiciales. eh, el cobro supone un encarecimiento de la propia deuda. Por lo tanto, muchas empresas deciden desistir de ese cobro, venden su cartera, pierden un poco del valor de la cartera, pero se quedan tranquilos en el sentido de que obtienen una liquidez rápido y se despreocupan de ese cobro, de esas facturas por cobrar. Profe, esta factura sería un título ejecutivo. No, son facturas. No, la factura en sí mismo no es un título ejecutivo. Cuando hay una factura pendiente de cobro, se puede acudir a un proceso monitorio, siempre que no exceda el límite de 20 salarios básicos, establece el COGE, 20 o 25, sí, por ahí va el monto. Pero se debería acudir a un proceso monitorio y si la factura excede ese monto, pues ya se debe acudir a un proceso sumario, un proceso ordinario, dependiendo del tipo de pretensión que haya en la demanda. Profe, buenas noches compañeros. Mira, Buenas yo tardes. he usado el factoring donde yo trabajo, pero es como que funciona de otra forma, porque es una entidad bancaria a la cual nosotros subimos las facturas de un proveedor, el proveedor le cobra y la banca nos cobra a nosotros un interés por prestarnos ese dinero, dependiendo si usted ha negociado por 30, 60, 90 días más, pero no se trata de ninguna cartera vencida ni cartera no cobrable. Incobrables, pues sería. No se trata de cartera incobrable. Simplemente la empresa para tener liquidez, eso sí es cierto que eso daba muchísima liquidez, porque si el proveedor a mí me da 90 días de crédito, yo tengo otros 60 días más de crédito con el banco, por decir. Y el banco, entonces, yo no quedo mal con mi proveedor y luego termino pagando al banco la X cantidad de dinero y el banco por eso me cobra un interés un extra. Eso es lo que realmente, en el caso del factoring, que yo trabajo Ujú. con dos tipos de bancos donde yo laboro.
Pero Sí, es sí, sumamente fácil porque es ajá, claro que el banco, pero aquí en cambio el banco lo que tiene con la empresa es una línea de crédito. Y en esa línea de crédito hay un bien hipotecado, ¿no? Entonces ellos no me dan con bajo el riesgo de que sí le voy a poder cobrar o no le voy a poder cobrar, porque al final hay un bien hipotecado dentro de ya. todo este Tiene esa garantía contexto. detrás del banco. Ujú. Perfecto. Entonces nosotros lo que hacemos es subimos las facturas, se paga el proveedor me cobró y yo al banco le termino pagando 60 días o 30 días según cómo vaya la negociación. Así funciona el factoring, al menos el que con el que yo trabajo. Y sí se usa muchísimo ahora. Casi todas las empresas están empezando a usar porque da liquidez, a pesar de que hay un costo de por medio, pero sí da liquidez a las empresas. Exactamente. O sea, lo que obtiene el cedente es una liquidez inmediata, eso es lo bueno. Y a veces por cualquier motivo, por el giro de negocio, se va a necesitar una liquidez inmediata, ¿no? Y hay que diferenciar eso sobre todo, que el factoring se basa en cartera pendiente de cobro. No significa que que sea cartera ya vencida o pendiente de, o que esté por cobrar o que haya una deuda. No, no. Muchas veces, pues estas facturas se dan con tiempo de gracia para el pago. Entonces, como está pendiente de pago esas facturas, lo que quiere la empresa cedente es la liquidez inmediata. Entonces, el que adquiere la cartera verá cómo cobra en ese periodo de tiempo que falta para que pague el deudor. Lo otro es diferente, el cobro de cartera vencida es cuando ya se ha excedido el tiempo y se ha incumplido la obligación, entonces hay que ver otras modalidades, pero el factoring se basa en cartera pendiente de vencimiento. Ujú. Bien, y eso sería, estimados estudiantes, eso ha sido el contrato de factoring. Revisen, por favor, el- los libros, la documentación, la bibliografía que está a su disposición. Ahí está mucho más detallado los tipos de factoring que hay, otros elementos adicionales que ustedes pueden revisar y, bueno, si van teniendo igual cualquier consulta, podemos conversarlo durante el transcurso de la semana. Profe, un favor, tal vez nos podrías subir las diapositivas. Ahí es un poco más fácil uno irse ubicando y estudiar también. Sí, no hay problema. Puedo subir conjuntamente con el anuncio académico esta semana y yo le subo la presentación. Y ya, ay, si es que puede de las semanas de este bimestre para poder ya ir estudiando para el examen, por favor, porque ya Ya mismo voy nos a toca. ver cómo hago, pero está un poquito complicado eso. Pero bueno, ya voy a ver si puedo subir al menos lo de esta semana en adelante. Muy amable, profe, gracias. Listo, que tengan una buena tarde, Gracias, profe, gracias. que estén muy Gracias, profe, bien. gracias, compañeros, Gracias, que les hasta vaya bien. luego, que estén bien. Gracias, Doc. Una buena noche.